En el año 373 a.C., las serpientes huyeron de la ciudad griega de Elike días antes de que un terremoto y un tsunami la borraran del mapa. Exactamente lo mismo volvió a ocurrir en 1975 en Hongcheng, China, justo antes de que un terremoto azotara esa ciudad. Algunos desastres se anuncian antes de que los humanos siquiera se den cuenta. Otros vienen acompañados de siglos de folclore, como la leyenda japonesa de un enorme bagre bajo las islas, controlado por un dios que a veces se distraía y lo dejaba suelto. Soy Mike de List 25 y estas son 100 cosas que nunca supiste sobre los desastres naturales. En el año 373 a.C., las serpientes huyeron repentinamente de la ciudad griega de Elike y días después un terremoto y un tsunami la borraron del mapa. Lo mismo ocurrió en 1975 en Hunshan, China. Las serpientes salieron de sus madrigueras congeladas en pleno invierno e intentaron cruzar la nieve. La ciudad fue evacuada y cuando ocurrió un terremoto de 7.3 se salvaron miles de vidas. Ahora los científicos chinos toman ese tipo de comportamiento en serio. De hecho, en el Centro de Investigación de Terremotos de Nanning, las cámaras monitorean las granjas de serpientes las 24 horas del día. Los investigadores dicen que las serpientes pueden detectar las vibraciones más pequeñas del suelo, cambios químicos e incluso cambios de temperatura subterránea desde más de 70 millas de distancia, a veces días antes de que ocurra un terremoto. Por supuesto, hay escépticos, y sí, también es inteligente confiar en los instrumentos, pero si las serpientes empiezan a huir en masa, esa es tu señal para irte. Cuando el enorme terremoto de 8.1 grados sacudió México en 2017, los videos mostraron destellos azul verdosos iluminando el cielo y de repente todos estaban hablando de eso. Los científicos han estado discutiendo sobre las luces sísmicas durante años. Algunos creen que son reales y que son causadas por el estrés en ciertas rocas que libera cargas eléctricas en la atmósfera. Otros dicen que solo son relámpagos normales, subidas de tensión eléctrica o reflejos de la cámara captados en el momento justo. Sin embargo, algunos estudios lo han investigado. Uno analizó más de 60 casos reportados desde el siglo XVII y descubrió que la mayoría de los avistamientos ocurrieron cerca de zonas de rift activas o fallas llenas de cuarzo y basalto que podrían comportarse como baterías naturales bajo presión. Aún así, solo alrededor del 1% de los terremotos produce luz visible, así que es lo suficientemente raro como para que cada nuevo avistamiento mantenga vivo el debate. Antes del tsunami del Océano Índico en 2004, muchas personas no sabían que esto era una señal de un desastre inminente. Este rápido retroceso, conocido como retirada de tsunami, ocurre cuando la parte baja de una ola masiva llega antes que la cresta. Ha sido documentado una y otra vez. Durante el terremoto de Lisboa de 1755 y de nuevo en 1960 en la costa de Chile, cuando el mar se vació de la bahía justo antes de uno de los tsunamis más fuertes jamás registrados, y otra vez en Japón en 2011. En 2004, una niña de 10 años llamada Tilly Smith reconoció la señal gracias a una lección escolar y gritó para que todos corrieran. Gracias a ella, alrededor de 100 personas en esa playa sobrevivieron. En 2001, antes de que el huracán Gabriele llegara a Florida, un grupo de tiburones de punta negra marcados de repente abandonó la costa poco profunda y se dirigió hacia aguas más profundas. El patrón volvió a aparecer en 2017, cuando Irma llegó. Investigadores de la Universidad Atlántica de Florida vieron que todos los tiburones marcados, desde tiburones nodriza hasta tiburones toro, se dirigieron mar adentro mucho antes de que la tormenta tocara tierra. Los tiburones pueden detectar cambios de presión a través de sensores especiales a lo largo de sus cuerpos, percibiendo las caídas mucho antes de que nosotros sintamos un cambio en el aire. Tanto así que incluso los acuarios han notado que sus tiburones y rayas actúan de manera extraña justo antes de que llegue el mal tiempo. Naturalmente, la idea de usar ese tipo de comportamiento como una especie de alerta de tormenta ya se ha planteado antes. No reemplazaría a los satélites, pero si una gran cantidad de tiburones marcados de repente abandonan una región costera en particular, podría reafirmar que la trayectoria de una tormenta o la presión está afectando las aguas de esa región. Una tormenta peligrosa normalmente se delata por sí sola. Si estás en una zona de tornados, a veces verás que una parte de la base de la nube cuelga más bajo que el resto, oscura y pesada, y simplemente se queda ahí. Eso es lo que los cazadores de tormentas llaman una nube de pared. No es el tornado en sí, pero es donde probablemente se forme uno.
También debería mencionar que no todas las nubes de pared producen tornados. La rotación es clave. El embudo es más famoso, pero es solo la siguiente etapa. La tormenta concentra toda esa energía en un solo punto. Así que la mayoría de los observadores de tormentas están entrenados para vigilar ese momento en que la rotación de la nube se acelera. Una vez que eso sucede, se emite la alerta. Algunos habitantes locales vieron las señales de advertencia antes de que se perdieran 43 personas y también Washington en un deslizamiento de tierra. Las laderas se estaban agrietando, los árboles se inclinaban y aún así la mayoría de las personas que vivían en la zona no relacionaron los hechos. Si ves algún cambio en el suelo, se está moviendo. No importa si los postes de la cerca empiezan a zigzaguear o si de repente un pozo deja de funcionar. Lo que es aún más extraño es que también podrías escucharlo. Uno de los lugares en el mundo que vive bajo la sombra de ese tipo de peligro es Akernes, un pequeño pueblo en Noruega. La montaña que está encima ha estado crujiendo durante años debido a una grieta que crece casi 9 centímetros cada año. Ahora tiene más de 60 metros de profundidad. Cuando finalmente ceda, millones de toneladas de roca se desplomarán en el fiordo de abajo. Los datos muestran que la ola que provocaría podría alcanzar más de 90 metros de altura, arrasando los pueblos y puertos más bajos junto al agua, incluyendo partes de un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Los deslizamientos de tierra y los deslizamientos de rocas, en ese caso, se mueven con una fuerza increíble, y una vez que comienzan, normalmente no queda mucho tiempo para apartarse del camino. En Filipinas, en 2005, los aldeanos sobrevivientes cerca de Ginsaugón le dijeron a las autoridades que escucharon ramas partiéndose y un estruendo lejano. Minutos después, su pueblo había desaparecido. Cuando el tifón de China de 1912 tocó tierra, trajo un nivel de destrucción para el que solo unas pocas regiones costeras estaban preparadas. La tormenta ganó fuerza durante días, alcanzando velocidades de viento de alrededor de 115 millas por hora antes de avanzar hacia Xinjiang. Una vez que llegó, trajo 24 horas de lluvias intensas y una marejada que desbordó los ríos desde las montañas hasta el mar. Las aldeas en Xinjiang y los pueblos cercanos fueron destruidos mientras el agua corría por las calles más rápido de lo que la gente podía escapar. Algunos informes incluso dicen que comunidades enteras desaparecieron en cuestión de minutos. Cualquier intento de contar a los muertos era casi imposible porque distritos enteros fueron arrasados, pero incluso las estimaciones más cautelosas llegaban a decenas de miles. Zelanda, una región costera en lo que ahora es el suroeste de los Países Bajos, siempre ha vivido en un delicado equilibrio con el mar. En 1530, ese equilibrio colapsó cuando una marejada atravesó el Mar del Norte y sobrepasó los diques que protegían Syd-Beveland, Nord-Beveland y Ostwatering. El agua se extendió por las islas tan rápido que se perdieron 18 pueblos antes de que cualquiera de los habitantes pudiera escapar. Reimerswil, una de las ciudades más importantes de Zelanda en ese momento, casi fue borrada, y la tierra misma cambió tan drásticamente que Syd-Beveland llegó a conocerse como la Tierra Sumergida. Más de 100.000 personas murieron cuando hogares, granjas y comunidades desaparecieron en la inundación. El desastre se convirtió en uno de los eventos que impulsaron a los Países Bajos hacia la ingeniería avanzada de control de inundaciones por la que es famoso hoy en día. El delta del Río Rojo en el norte de Vietnam solía ser una de las regiones agrícolas más densamente pobladas del sudeste asiático, y para 1971 sus diques soportaban el peso de una población en crecimiento, años de daños por la guerra y reparaciones limitadas. Cuando comenzaron las lluvias del monzón ese agosto, el río subió más rápido de lo que el sistema podía manejar. El agua se desbordó sobre los terraplenes, rompió secciones debilitadas y se extendió por cientos de miles de acres. En algunas zonas, el río subió aproximadamente 10 metros por encima de los campos circundantes. Aproximadamente 100.000 personas murieron y millones fueron desplazadas de sus hogares, ya que los cultivos, caminos y pueblos enteros quedaron bajo el agua debido a las inundaciones. El terremoto de Ashgabat de 1948 ocurrió durante la noche, golpeando la capital de lo que hoy es Turkmenistán con una magnitud de 7.3 y una intensidad lo suficientemente fuerte como para arrasar distritos enteros. Las casas construidas con ladrillos sin coser colapsaron casi al instante y los edificios de concreto reforzado sufrieron fallas estructurales graves. Se abrieron grietas en el suelo por toda la ciudad, algunas extendiéndose por cientos de metros, y las tuberías de agua se rompieron mientras el suelo se desplazaba debajo de ellas. Los pueblos alrededor de Ashgabat resultaron igual de afectados.
Lugares como Karatokmak, Anau y Kurugaudán vieron caer casi todas sus estructuras. Y los informes de la época describieron nuevos manantiales brotando del suelo, pozos que se elevaron aproximadamente 2 metros y tuberías destrozadas mientras la tierra se comprimía y se levantaba. Comunidades enteras quedaron sepultadas bajo los escombros y miles más resultaron heridos, convirtiéndolo en uno de los terremotos más mortales del siglo XX. En las primeras horas del 28 de diciembre de 1908, el estrecho de Messina fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.5 sin previo aviso, y la fuerza del temblor arrasó ambas costas circundantes. La mayoría de las casas de Messina fueron destruidas en cuestión de segundos porque estaban unidas con un tipo de mortero que era demasiado débil para soportar el movimiento lateral. El tsunami que vino después también inundó los distritos portuarios, volcó vagones de tren y empujó barcos y vapores como si fueran pequeñas embarcaciones. El paisaje quedó irreconocible una vez que el agua se retiró. Se estima que murieron 120.000 personas, muchas de ellas atrapadas dentro de edificios que colapsaron de repente. El ciclón Nargis fue uno de los ciclones tropicales más mortales jamás registrados. Golpeó el delta del Irrawaddy en mayo de 2008, enviando una marejada de más de 3 metros de altura a través de miles de millas cuadradas de tierras de cultivo. Muchas aldeas a lo largo del delta fueron destruidas, dejando a cientos de miles de personas sin comida, refugio ni agua potable. Al principio, los esfuerzos de ayuda se retrasaron porque el gobierno tardó en permitir la entrada de agencias externas al país. Los barcos con suministros esperaban en alta mar mientras continuaban las negociaciones. Así que durante esos primeros días, la gente en el delta quedó completamente a su suerte, pero finalmente se permitió la entrada de equipos internacionales y lograron llegar a gran parte de la región. Desde entonces, Myanmar ha mejorado la cobertura de radar, construido más refugios y comenzado nuevos programas de capacitación para estar mejor preparados ante futuras tormentas. Si alguna vez ves que un río baja rápidamente sin razón aparente, es porque algo río arriba está bloqueando el flujo. Y cuando esa represa natural se rompe, la inundación que sigue puede arrasar con todo a su paso. En Taiwán ya empezaron a construir sistemas que monitorean los niveles de los ríos en tiempo real. Una anomalía extraña en el patrón puede activar alarmas de que se está formando una represa por deslizamiento de tierra. Japón fue un paso más allá e incluyó sensores que escuchan el sonido de las rocas cayendo, una señal clara de que se está formando una inundación de escombros. También hay un poco de conocimiento indígena que a veces deberíamos considerar. Algunas comunidades africanas de hecho mueven sus cultivos cuesta arriba cuando ven que las hormigas construyen sus montículos por encima de la línea habitual. Y si alguna vez notas que un río de repente se queda en silencio, esa es tu señal para subir, no para grabar. Sé que no es muy descriptivo, pero es la mejor manera en que realmente puedo describir ese sonido. En las montañas, ese sonido profundo y hueco de woof bajo la nieve significa que una capa débil acaba de colapsar, y eso puede desencadenar una avalancha sin previo aviso. Los patrulleros de esquí lo saben, los guías lo saben, e incluso los instructores de avalanchas lo usan en el entrenamiento para mostrar qué tan rápido pueden salir mal las cosas. Si los patrulleros lo escuchan durante las revisiones matutinas, de hecho cerrarán la pista y los guías en la zona silvestre cambiarán la ruta de inmediato. Los profesionales que se encargan del trabajo de control también lo escuchan. Un hoof les indica exactamente dónde la nieve está inestable, así que ahí colocan explosivos y la liberan de manera segura antes de que se desprenda por sí sola. En el Amazonas, la gente presta atención si los pájaros tejedores empiezan a tejer sus nidos por encima de la línea normal de inundación. Los investigadores en el Pantanal de Brasil observan los nidos de las cigüeñas y mueven el ganado si los nidos están altos. Lo mismo sucede en partes del este de África, donde los aldeanos toman los nidos altos como una advertencia silenciosa para sembrar los cultivos más lejos de las orillas. Cuando los nidos están más altos, las inundaciones también suelen alcanzar niveles más altos. Se ha vuelto tan confiable que algunos comités de inundaciones ahora lo incluyen en sus informes e incluso ha llegado a formar parte de las advertencias oficiales de inundaciones. En las semanas previas a la erupción del Monte Santa Elena en 1980, el lado norte se hinchó tan rápido que los marcadores de referencia se movieron más de 1,5 metros en un solo día. Esa protuberancia les indicó a los científicos exactamente lo que iba a suceder. A nivel local, quienes viven cerca de un volcán también podrían notar los cambios a simple vista. Un campo que solía ser plano de repente se inclina o aparecen grietas donde antes no había ninguna.
Todas esas cosas son pequeñas pistas que indican que la presión está aumentando y que el tiempo se está acabando. Hoy en día, tenemos herramientas como estaciones GPS, medidores de inclinación láser y radares satelitales, todos listos para detectar incluso el cambio más pequeño en la ladera de un volcán. Hay un viejo dicho que dice, si la luna tiene un halo, pronto viene el mal tiempo. Ahora, curiosamente, tiene algo de ciencia detrás. Cuando ves un halo brillante alrededor del Sol o la Luna, estás viendo la luz refractándose al atravesar pequeños cristales de hielo en las nubes cirros altas y delgadas. Esas nubes no traen lluvia por sí mismas, pero a menudo aparecen 1 o 2 días antes de que llegue un sistema de tormenta. El mismo efecto puede ocurrir alrededor del Sol también, aunque definitivamente no deberías quedarte mirando al Sol para comprobarlo. En ambos casos, la atmósfera básicamente te está diciendo que se acerca un sistema de baja presión. La costa sureste de Bangladesh se encuentra en un delta de río, donde el terreno da paso a granjas, pueblos pesqueros y largas extensiones de costa. La gente vive ahí por el suelo fértil y el trabajo constante que ofrece el mar, pero la zona ofrece poca protección cuando llega un gran ciclón. En abril de 1991, el ciclón 2B fue rastreado durante días mientras se desplazaba por la bahía de Bengala. Se fortaleció sobre las aguas cálidas antes de golpear la región de Chittagong con vientos cercanos a 150 millas por hora. Había refugios, la mayoría construidos después de la devastadora tormenta de 1970, pero muchas familias decidieron quedarse en sus propias chozas. Cuando el agua subió casi 20 pies de altura, islas enteras quedaron inundadas y miles de personas fueron arrastradas al mar abierto. La tormenta duró horas. Para cuando los equipos de ayuda llegaron al delta, más de 130,000 personas habían muerto y millones quedaron sin refugio ni comida. Japón se encuentra sobre una mezcla de placas tectónicas y la región de Kanto está justo donde la placa del mar de Filipinas sigue empujando por debajo de Honshu. Toda esa presión se acumuló a lo largo de la fosa de Sagami hasta que finalmente se dio el 1 de septiembre de 1923. El terremoto de magnitud 7.9 que siguió golpeó el área metropolitana densamente poblada de Tokio-Yokohama justo antes del mediodía. En el puerto de Yokohama, las grúas de acero colapsaron. En Tokio, las principales carreteras se rompieron, obligando a la gente a trepar sobre el pavimento destrozado mientras continuaban las réplicas. Los tanques de almacenamiento cerca de los muelles filtraron combustible, provocando incendios a lo largo de la costa, y los barcos que intentaban ayudar a los sobrevivientes tuvieron que moverse entre escombros flotantes. Los pueblos rurales también sufrieron, con pozos arruinados y tierras de cultivo dañadas por deslizamientos de tierra. Ambas ciudades quedaron reducidas a casi nada. El centro de China llevaba años con las vías fluviales dañadas antes de que comenzara la temporada de monzones de 1935. Cayó una lluvia intensa y todos los ríos de la cuenca del Yangtze ya estaban más altos de lo habitual, incluso antes de que comenzara el verano. Para julio, los diques estaban llenos y el suelo no podía absorber ni una gota más de agua. Así que las tierras de cultivo en provincias como Hubei, Hunan y Jiangsu se inundaron. La gente en los pueblos agrícolas intentó escapar a pie o en bote, pero muchos de ellos no tenían manera de ganarle al agua que seguía subiendo. Miles murieron ahogados de inmediato, pero las consecuencias fueron igual de terribles. La inundación destruyó la cosecha del año y el agua potable era escasa. Miles de personas se enfermaron de fiebre tifoidea y disentería, lo que aumentó aún más el número de muertos mientras la gente esperaba ayuda. Si ya vivías en 2004, probablemente recuerdas exactamente dónde estabas cuando escuchaste por primera vez sobre el tsunami del Océano Índico de 2004. El desastre comenzó con un enorme terremoto submarino cerca del norte de Sumatra. Liberó más energía que miles de bombas atómicas. El terremoto de magnitud 9.1 desgarró el fondo del océano, empujó el agua hacia arriba y envió olas que cruzaron el Océano Índico casi tan rápido como un avión a reacción. Banda Aceh era la ciudad grande más cercana al epicentro del terremoto, y las primeras olas la golpearon en cuestión de minutos. Algunas olas superaban los 30 metros de altura, arrasando barrios enteros antes de que nadie supiera lo que estaba pasando. Luego, las olas continuaron y golpearon Sri Lanka, India, Tailandia y Myanmar sin previo aviso. Cuando el agua finalmente se detuvo, alrededor de 230,000 personas habían muerto y costas enteras parecían haber desaparecido. Justo antes del amanecer en abril de 2009, un estanque en el centro de Italia perdió casi todos sus sapos machos.
Cuando los investigadores revisaron después sus conteos nocturnos, descubrieron que el 96% de ellos se había ido del lugar. 5 días después, un terremoto de magnitud 6.3 ocurrió. Y ya puedes ver hacia dónde va esto. Después del terremoto y sus réplicas, los sapos empezaron a regresar poco a poco. Los científicos no querían sacar conclusiones apresuradas, así que empezaron a eliminar todos los factores posibles. Los ciclos lunares, los cambios de clima, ni siquiera el momento de reproducción podían explicar el éxodo masivo. Ha habido otros reportes de China que muestran un comportamiento similar, pero el caso en Italia destaca porque es uno de los pocos que fue monitoreado de cerca antes, durante y después del evento. Los vulcanólogos ponen mucha atención a lo que huelen, porque cuando el aire empieza a apestar a azufre, normalmente significa que el magma está subiendo. Las mediciones de gases son una de las mejores pistas que da un volcán. En el monte Pinatubo, los sensores detectaron que las emisiones de dióxido de azufre se dispararon de unos cientos de toneladas al día a más de 5.000 justo antes de la erupción de 1991. Luego las lecturas bajaron repentinamente, una señal de que el conducto se había obstruido. La presión aumentó y la montaña explotó. La misma historia se ha repetido desde Hawái hasta Italia y California, donde el dióxido de carbono que se filtra del suelo de la montaña Mammoth fue lo suficientemente fuerte como para matar a todo un bosque. Cada volcán activo bajo vigilancia ahora tiene instrumentos que rastrean los gases de azufre y carbono en tiempo real, así que el público normalmente es alertado si hay alguna señal de cambio. A veces, la primera señal de que algo está cambiando bajo tierra no viene del suelo mismo, sino del agua. En Islandia, los pozos han mostrado cambios químicos en hidrógeno y sodio solo días antes de los sismos cercanos. Y en China, antes del terremoto de Tangshan en 1976, los pozos que se habían mantenido estables durante años, de repente comenzaron a comportarse de manera errática. Algunos bajaron de la noche a la mañana, otros subieron de nuevo sin razón aparente. A medida que las capas de roca se tensan y se desplazan, pueden comprimir los reservorios subterráneos, obligando al agua y a los gases atrapados a moverse de formas impredecibles. Por eso las estaciones de investigación ahora vigilan de cerca el gas radón y la química del agua subterránea. En Japón, sensores enterrados profundamente en pozos han detectado aumentos repentinos de radón antes de 4 grandes terremotos. Taiwán, China e India también están monitoreando el agua subterránea. Los datos aún no son lo suficientemente confiables como para predecir algo, pero estas mediciones podrían algún día formar parte de un sistema de alerta temprana. Así como las aves parecen saber cuándo está a punto de comenzar una temporada de inundaciones inusual, también se ha visto que se van antes de una tormenta realmente fuerte. Digo, mira cualquier película de desastres y las aves suelen ser las primeras en saber que algo pasa, y por una vez Hollywood acertó en esa parte. En 2014, unos investigadores que seguían a las reinita alidorada en Tennessee notaron que las aves de repente abandonaron sus zonas de reproducción y volaron casi 1.000 millas hacia el sur. El clima estaba tranquilo, el cielo despejado, y las tormentas que después desatarían 80 tornados todavía estaban a cientos de millas de distancia. Sin embargo, las reinitas se fueron días antes de que aparecieran los primeros embudos de nubes. Parece que las aves perciben el infrasonido, esas vibraciones ultrabajas producidas por sistemas de tormentas masivos. Es el mismo retumbo profundo que los elefantes pueden percibir antes de un trueno lejano. Y ahora que los científicos están observando más de cerca, están viendo que lo mismo sucede con los huracanes y tifones también. Puedes saber mucho sobre un volcán por cómo empieza a sudar. Antes de que el volcán Santa Ana de El Salvador hiciera erupción en 2005, el lago del cráter de repente pasó de estar tranquilo a estar humeante y burbujeante. Lo mismo sucede en otros lugares también. En el Ruapehu de Nueva Zelanda, la temperatura del lago a veces sube hasta 60 grados antes de que estalle. Incluso la nieve en el Nevado del Ruiz de Colombia una vez comenzó a derretirse en parches extraños y desiguales antes de que la montaña se desmoronara. Cuando el magma se mueve, calienta todo lo que está encima de él. Agua, gas, roca, lo que sea. Y esa presión tiene que ir a algún lado. El desastre de Alepo ocurrió en una época en la que no había acero, ni sistemas de alerta, ni equipos de rescate organizados. La ciudad se encuentra donde se unen las placas arábiga y africana, y esa falla ha estado moviéndose durante siglos. En octubre de 1138 finalmente se dio.
Algunas familias sintieron el primer temblor horas antes de que ocurriera el desastre y salieron de la ciudad, pero la mayoría se quedó. El terremoto, estimado en una magnitud de 7.1, ocurrió al día siguiente, y las murallas de la ciudad fueron las primeras en caer. Las piedras se estrellaron contra las calles estrechas, la ciudadela se derrumbó y los vecindarios quedaron sepultados bajo los escombros antes de que la gente pudiera escapar. Los pequeños pueblos cerca de Alepo sufrieron igual. La ciudadela cruzada de Hiram fue destruida, el fuerte de Al-Atarib cayó y algunas aldeas nunca se recuperaron. Los informes decían que el temblor se sintió hasta en Damasco y el número final de muertos se estableció en alrededor de 230,000 personas. Ganya era una ciudad medieval muy concurrida, ubicada entre montañas y rutas comerciales, y nadie que vivía ahí esperaba que el suelo se abriera de la manera en que lo hizo. La región se encuentra en un punto de choque entre dos grandes placas tectónicas, y cuando esa presión finalmente cedió a finales de septiembre de 1139, la ciudad no tuvo ninguna oportunidad. Los sobrevivientes describieron un solo sacudón violento, seguido de un movimiento ondulante que hacía imposible mantenerse de pie. El terremoto, estimado en una magnitud de 7.3, arrasó con todo, desde casas hasta torres, casi todo al mismo tiempo. Pero la mayor cantidad de muertes ocurrió en los alrededores de la ciudad. Las aldeas en las colinas fueron arrasadas por deslizamientos de tierra cuando laderas enteras cedieron y sepultaron todo a su paso. Los escritores de aquella época describieron los daños en los fuertes y los valles, pero casi no quedó nada de lo que dejaron quienes realmente lo vivieron. China construyó la presa Banqiao a principios de los años 50 para controlar las inundaciones a lo largo del río Huai y almacenar agua para nuevas tierras de cultivo y pueblos en crecimiento en Henan. En ese entonces representaba el progreso. Los ingenieros la reforzaron nuevamente en 1956 y los funcionarios estaban tan seguros de su resistencia que la llamaron la presa de hierro. La gente que vivía río abajo confiaba en ella completamente. Esa confianza terminó en agosto de 1975, cuando el tifón Nina se detuvo sobre la zona y dejó caer enormes cantidades de lluvia en el embalse. El nivel del agua subió tan rápido que los equipos no pudieron liberarla de manera segura. Y justo después de la medianoche, la presa se rompió y envió una pared de agua a través de la llanura de Shumadian. Pueblos enteros desaparecieron en segundos. Poco después, presas más pequeñas río abajo también se rompieron, causando una reacción en cadena de inundaciones. Los sobrevivientes enfrentaron enfermedades, agua sucia y días sin contacto con el mundo exterior. A finales de mayo del año 526, un gran terremoto sacudió Antioquía y gran parte del norte de Siria, que en ese entonces formaban parte del Imperio Bizantino. Los informes de la época dicen que la ciudad fue destruida en cuestión de momentos, con alrededor de 250,000 personas muertas. El terremoto fue tan poderoso que el puerto cercano de Seleucia Pieria se elevó casi 1 metro, lo que cambió la forma en que se asentaban los sedimentos y con el tiempo obstruyó el puerto. La mayoría de las estimaciones modernas sitúan el terremoto muy por encima de magnitud 7, lo cual es lo suficientemente fuerte como para alcanzar aproximadamente 8 en la escala de intensidad de Mercalli. La tragedia no terminó con el temblor. Inmediatamente después se desataron incendios que consumieron lo poco que quedaba en pie. Las casas que sobrevivieron al impacto inicial no resistieron las llamas y las personas atrapadas en las ruinas casi no tuvieron oportunidad de escapar. El 16 de diciembre de 1920, un poderoso terremoto sacudió el noroeste de China. Los sismólogos modernos estiman su magnitud en aproximadamente 8.5. El condado de Haiwen estaba casi directamente sobre el epicentro, y más de la mitad de su gente murió cuando casas, templos y calles enteras colapsaron al mismo tiempo. De hecho, el temblor del terremoto provocó deslizamientos de tierra en un área de casi 7,700 millas cuadradas. Las estimaciones iniciales de muertes se situaron en 230,000. Sin embargo, a medida que los investigadores revisaron condados adicionales y registros antiguos, ese número se elevó después a aproximadamente 273,000. En ese entonces, los viajes y la comunicación eran tan limitados que tomó hasta el año siguiente para que alguien comprendiera la magnitud total del desastre, pero se convirtió en parte de la memoria colectiva del país, y todavía se habla de ello hoy en día. Coringa era un puerto importante en la bahía de Bengala cuando un ciclón masivo lo azotó el 25 de noviembre de 1839. Nadie tenía instrumentos para medir el viento, pero solo la marejada alcanzó unos 12 metros de altura. Entró directamente al puerto, haciendo pedazos barcos, casas, almacenes y todo lo que estuviera amarrado a la orilla.
Miles de barcos fueron destruidos en una sola noche y aproximadamente 300.000 personas murieron cuando la ciudad fue borrada del mapa. El puerto nunca se recuperó y ahora no es mucho más que una aldea de pescadores. Las olas monstruo, también llamadas olas anómalas u olas asesinas, son grandes olas que aparentemente aparecen de la nada en mar abierto. En la mayoría de los informes se describen como muros de agua. Son muy diferentes de los tsunamis, que se crean por el desplazamiento de agua debido a terremotos submarinos, deslizamientos de tierra o erupciones volcánicas, y no se vuelven enormes hasta que llegan a la costa. Según los investigadores, las olas monstruo se generan cuando olas más pequeñas se fusionan en olas más grandes, ya sea debido a vientos superficiales intensos o a cambios en las corrientes oceánicas causados por tormentas. Sin embargo, los mecanismos reales detrás de estas extrañas crestas siguen siendo un misterio. Cuando la Adonia, el barco de nuestro video relacionado, salió al agua por primera vez en septiembre de 2000, su tripulación pensó que estaban preparados para cualquier cosa. En las imágenes, los miembros de la tripulación están concentrados en las olas altas frente al barco cuando son sorprendidos por una ola monstruo que los golpea de lado. Se cree ampliamente que las olas monstruo son las responsables de muchas de las extrañas desapariciones de barcos a lo largo de la historia. El lago de Furnas, también conocido como Furnas Lake, es una atracción turística imprescindible en Brasil. Las impresionantes cascadas, acantilados y túneles crean un escenario increíble. El color verde del agua es causado por la represa hidroeléctrica cercana del mismo nombre. Desafortunadamente, en 2022 ocurrió un hecho horrible que cobró la vida de 10 personas cuando un acantilado se derrumbó inesperadamente, sepultando las embarcaciones turísticas debajo de él. Los espectadores estaban aterrados e impotentes para ayudar. Las víctimas eran parte de un grupo de familiares y amigos que salieron a explorar durante el día. El terrible desastre fue grabado desde varios ángulos por muchas cámaras diferentes y rápidamente llegó a las plataformas de redes sociales de todo el mundo. Además de las personas que murieron, más de 30 personas resultaron heridas, 9 de las cuales requirieron hospitalización. Un torbellino de agua es un espectáculo digno de ver. Obtener más parece más una fantasía de Hollywood. Un hombre tenía su cámara lista en 2020 cuando se podían ver 6 torbellinos de agua girando simultáneamente en el Golfo de México, mientras 2 ciclones tropicales se acercaban a la parte continental de Estados Unidos. El video que grabó muestra columnas enormes de agua de mar siendo absorbidas hacia el aire frente a la costa de Luisiana. Los torbellinos de agua son tornados que se originan sobre el agua o que pasan de la tierra al agua. Los vórtices líquidos tienen las mismas características que los tornados comunes. Normalmente se desarrollan durante tormentas y pueden ser igual de peligrosos. La naturaleza no se preocupa mucho por los matices. Solo pregúntenle a Chris Tanji, quien se quedó asombrado mientras un torbellino de fuego de 30 metros o 100 pies arrasaba una región del interior de Australia en 2012. Tanji, un cineasta, estaba buscando lugares cerca de Alice Springs, Australia, cuando capturó imágenes extremadamente raras de este asombroso fenómeno. Aunque los humanos rara vez ven remolinos de fuego, puede que sean más frecuentes de lo que pensamos. Mark Wysocki, un profesor de ciencias atmosféricas en Cornell, explicó que su lugar más probable de origen, el corazón ardiente de un incendio forestal voraz, frecuentemente está oculto a nuestra vista. Debido a que los remolinos de fuego son grabados en video con mucha menos frecuencia de lo que se ven, no se sabe nada sobre el rango de proporciones y velocidades que este fenómeno puede alcanzar. Cuando se trata de inundaciones en lugares que no han experimentado desastres por inundaciones antes, la frase evento meteorológico que ocurre una vez en la vida se menciona mucho. Sin embargo, las inundaciones en la provincia de Henan, China, en julio de 2021 realmente encajan con esa descripción. Zhengzhou, la capital provincial, experimentó la cantidad de lluvia de todo un año en solo 3 días. Y como te puedes imaginar, toda la ciudad quedó bajo el agua. Aunque la terrible inundación afectó a todos en la provincia, quienes quedaron atrapados bajo tierra en el sistema del metro enfrentaron el mayor peligro, ya que el nivel del agua subió rápidamente hasta sus cuellos. En total, 14 personas murieron en el metro de la ciudad y se cree que muchas más fallecieron en la provincia mientras aparecían videos de personas siendo arrastradas por el agua. Las imágenes muestran a personas atrapadas en un vagón del tren con las puertas cerradas mientras el agua marrón sube rápidamente a su alrededor. No veas esto si eres claustrofóbico. Por suerte, el grupo en el video logra ponerse a salvo. El 6 de febrero de 2023, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el sur de Turquía cerca de la frontera con Siria.
Casi 9 horas después, otro terremoto de magnitud 7.5 sacudió una zona a 95 kilómetros o 59 millas al suroeste. Miles de personas murieron y los países afectados sufrieron pérdidas financieras desastrosas. El primer terremoto fue el más mortal que ha azotado a Turquía, un país propenso a los terremotos, en más de 20 años. Para empeorar las cosas, tuvo su epicentro cerca de Gaziantep, en el centro sur de Turquía, hogar de miles de refugiados sirios y de varias agencias de ayuda humanitaria. Gobiernos de todo el mundo respondieron rápidamente a los llamados de ayuda internacional, enviando equipos de rescate y proporcionando asistencia. Escenas que recordaban las secuelas del 11 de septiembre recibieron al mundo mientras los equipos buscaban sobrevivientes entre los escombros. Solo 3 serían encontrados. Durante siglos, el folclore japonés culpó a Namazu, un bagre colosal que se agitaba en el lodo bajo las islas de los terremotos. Según la leyenda, el dios del trueno Kashima mantenía a la criatura inmovilizada con una roca mágica. Pero cada vez que Kashima se cansaba o se distraía, el bagre movía su cola y la tierra temblaba. Esta idea se popularizó después de que un terremoto masivo azotara Tokio en 1855, matando a unas 7,000 personas. Justo después del desastre, miles de grabados satíricos en madera inundaron la ciudad. Algunos mostraban al pez gato siendo castigado, mientras que otros bromeaban diciendo que el monstruo en realidad estaba haciendo un servicio público al destruir las casas de los ricos y redistribuir la riqueza. Era una forma muy peculiar de procesar una tragedia. Siguiendo con Japón, existe un mito muy antiguo sobre el pez remo gigante, una criatura extraña parecida a una caña que vive a casi 3,000 pies de profundidad en el océano. Y si juegas Animal Crossing, entonces sabes a lo que me refiero. Debido a que viven tan profundo, casi nunca los ves vivos en la superficie. La leyenda dice que cuando suben a la superficie, lo hacen para advertir a la humanidad sobre un terremoto o tsunami que se avecina. Esta creencia recibió mucha atención cuando al menos 20 peces remo llegaron a la orilla justo antes del catastrófico terremoto y tsunami de Tohoku en 2011. La coincidencia temporal fue inquietante. Sin embargo, un estudio de 2019 analizó 90 años de registros y no encontró ningún vínculo estadístico entre los peces y la actividad sísmica. Normalmente solo salen a la superficie cuando están enfermos o son arrastrados por corrientes fuertes, pero la coincidencia fue suficiente para mantener viva la leyenda. El monte Merapi en Java es uno de los volcanes más activos de la Tierra y los habitantes locales lo tratan como a un vecino vivo. Las creencias tradicionales sostienen que la montaña es un portal al mundo sobrenatural, lleno de espíritus que provocan erupciones cuando están enojados. Para mantener la paz, los habitantes locales realizan un ritual anual donde arrojan ofrendas directamente en los flujos de lava en nombre del sultán. Durante generaciones, el pueblo incluso empleó a un guardián oficial para hablar con los espíritus de la montaña. El guardián más famoso, Enba Marjan, se tomó su trabajo tan en serio que se negó a evacuar durante una violenta erupción en 2010. Se quedó en las laderas para cumplir con su deber espiritual y trágicamente murió cuando la nube de ceniza sobrecalentada lo alcanzó. Durante más de un siglo, los libros de historia estaban establecidos. La vaca de Catalina O'Leary tiró una lámpara en un granero, iniciando el gran incendio de Chicago de 1871. Pero espera, el periodista que escribió esa historia original después admitió que se lo inventó todo porque, bueno, quería un titular llamativo. La verdad es que la señora O'Leary estaba profundamente dormida cuando comenzó el incendio. Ella era una pobre inmigrante católica irlandesa, lo que la convirtió en un chivo expiatorio fácil durante una época de fuerte sentimiento anti-irlandés. Ahora los historiadores sospechan que un vecino accidentalmente inició el incendio mientras se colaba en el granero. El Consejo Municipal de Chicago finalmente aprobó una resolución que la exoneraba oficialmente, aunque la vaca no estuvo disponible para hacer comentarios. Después de que un gran terremoto sacudió Nueva Inglaterra en 1727, las mentes más brillantes de Boston trataron de averiguar qué había pasado. Un ministro local llamado Thomas Prince ideó un extraño compromiso científico. Sugirió que las explosiones subterráneas, en lugar de hacer que las cosas salieran disparadas hacia arriba, a veces fallaban y creaban enormes bolsas de vacío dentro de las cuevas subterráneas. Luego, el suelo colapsaba en el espacio vacío, causando el temblor. Prince realmente intentaba fusionar la ciencia con la teología, lo cual es mucho más de lo que la mayoría de la gente hacía en ese entonces.
Su teoría del vacío estaba completamente equivocada, pero otro pensador local, John Bernard, en realidad estuvo bastante cerca de la verdad al sugerir que la superficie de la Tierra misma se estaba deslizando. Ese mismo terremoto de 1727 le dio a otros clérigos locales un chivo expiatorio espiritual inmediato: los hábitos de consumo excesivo de alcohol de Boston. Ministros famosos como Cotton Mather argumentaron que el terremoto fue una llamada de atención directa de Dios, enojado por la decadencia moral de la colonia y su amor por el alcohol. Su lógica era simple: una sociedad moral vive en paz, pero una sociedad alcohólica enfurece a Dios. ¿Y cómo muestra Dios que está enojado? Bueno, terremotos. El terror en realidad funcionó. Provocó una ola masiva de arrepentimiento y asistencia a la iglesia que los historiadores llaman la religión del terremoto. Los ciudadanos asustados llenaron las bancas y prometieron dejar de beber. Uno de los mayores riesgos de desastres naturales de Noruega está bajo los pies de sus ciudadanos. Los deslizamientos de tierra causados por arcilla rápida son una amenaza aterradora. Como podemos ver en las imágenes del desastre de Alta, las consecuencias pueden ser desastrosas. En Escandinavia, la arcilla rápida se encuentra debajo del nivel marino, donde estaba el nivel del mar durante la última era de hielo. Cuando las capas de hielo se derritieron, las partículas de arcilla fluyeron con el agua y se depositaron en el agua salada a lo largo de la playa. Como resultado, la arcilla que antes estaba bajo el agua, ahora está por encima del nivel del mar. Con el tiempo, el agua subterránea dulce ha eliminado la sal de las capas de arcilla. Esto altera significativamente las características de resistencia de la arcilla. Si esa arcilla se sobrecarga, la masa de arcilla puede licuarse de inmediato, provocando que la tierra se deslice. Esto puede extenderse sobre áreas enormes, causando que las estructuras a nivel del suelo colapsen o floten a largas distancias. En 2017, los incendios forestales arrasaron California, destruyéndola a un ritmo sin precedentes. Vehículos, edificios y terrenos fueron consumidos por el fuego en videos en línea de los incendios. De hecho, al final de la tragedia, aproximadamente 9,000 incendios forestales habían arrasado el estado, destruyendo más de 10,800 casas y matando al menos a 46 personas. Los incendios fueron alimentados por un clima excepcionalmente cálido en el sur de California, que fue el más caluroso registrado de abril a septiembre, combinado con muy poca lluvia en el área de Los Ángeles, lo que resultó en condiciones ideales para incendios forestales. Los vientos secos de Santa Ana, que alcanzaron hasta 70 millas por hora en algunos lugares, ayudaron a su rápida propagación. Era el día después de Navidad en 2004 y miles de europeos y visitantes estadounidenses habían llegado a las playas de Tailandia, Sri Lanka e Indonesia para escapar del clima invernal en un paraíso tropical. Un terremoto de magnitud 9.1 destruyó una falla submarina en el Océano Índico a las 7:59 am, empujando una enorme columna de agua hacia los vacacionistas desprevenidos en la playa. El tsunami del día después de Navidad sería el más devastador de la historia registrada, matando a 230,000 personas en solo unas horas. El poder destructivo y brutal del tsunami del Océano Índico de 2004 se ha atribuido al terremoto que lo causó. El sismo fue causado por una falla de megasubducción, que ocurre cuando placas oceánicas pesadas se subducen debajo de placas continentales más ligeras. El terremoto de 2004 fracturó una sección de 900 millas de las placas india y australiana a 31 millas bajo el fondo del océano. En lugar de dar una sola sacudida fuerte, el sismo duró unos implacables 10 minutos, liberando el equivalente a miles de bombas atómicas. El 10 de octubre de 2018, el huracán Michael llegó a Florida, y los meteorólogos entendieron rápidamente que se trataba de uno de los huracanes categoría 5 más significativos que haya tocado tierra en el este de Estados Unidos. Causó daños por $25,000 millones y 16 personas perdieron la vida. A pesar de todo el caos y la destrucción, un valiente residente de Callaway decidió grabar una película casera documentando los daños causados a su comunidad, lo que resultó en estas imágenes extraordinarias. Puedes ver cómo todo su vecindario es destruido por vientos de 150 millas por hora en solo 15 minutos. Y al final puedes ver un recorrido por una calle común que ha quedado reducida a poco más que un montón de ramas y tejas rotas. Las montañas Tian Tian Shan están ubicadas a lo largo de las fronteras de Kirguistán y China. Estas impresionantes montañas formaban parte de la antigua Ruta de la Seda, que conectaba Asia y el Medio Oriente con Occidente. En 2022, una gran avalancha arrasó con más de 10 personas que estaban haciendo senderismo en la montaña, incluyendo a 9 británicos.
Uno de los excursionistas, Harry Scheinman, subió imágenes del evento a su cuenta de Instagram. Muestra el aterrador momento en que la nieve bajó a toda velocidad por la montaña a lo lejos y se dirigió hacia ellos, haciendo que el grupo corriera para ponerse a salvo mientras la nieve caía sobre ellos. Scheinman estaba tomando fotografías a cierta distancia del tour, guiado cuando escuchó el profundo crujido del hielo detrás de él. Documentó la avalancha hasta el último segundo y apenas logró ponerse a salvo. Tras el devastador terremoto de Haití en 2010, el televangelista Pat Robertson fue noticia al afirmar que el país estaba maldito. Su explicación: afirmó que los líderes revolucionarios de Haití hicieron un pacto literal con el diablo en el siglo XVIII para derrotar el dominio colonial francés y que el terremoto era un castigo divino. Los sismólogos, por otro lado, señalaron, ya sabes, la geología básica. Haití se encuentra directamente sobre una frontera tectónica altamente activa que había estado acumulando tensión durante casi 250 años sin una liberación importante. El desastre de 2010 no fue una maldición. Fue el resultado predecible de una falla geológica masiva que finalmente se dio. La presa de las Tres Gargantas es una hazaña monstruosa de la ingeniería, así que naturalmente atrae un montón de teorías de conspiración. Una de las afirmaciones más persistentes en línea es que el peso del embalse de la presa provoca terremotos masivos en todo el mundo. La física detrás de esto es real, pero es mucho menos apocalíptica. La NASA confirmó que los 40.000 millones de toneladas de agua detrás de la presa desplazan suficiente masa como para alterar la rotación de la Tierra en unas diminutas 0.06 microsegundos y mover el polo 2 centímetros. Aunque el peso ha causado algunos pequeños deslizamientos de tierra locales y pequeños temblores cerca, no tiene absolutamente ninguna capacidad para provocar grandes terremotos al otro lado del planeta. HAARP, una instalación de investigación de alta frecuencia en Galcona, Alaska, es el chivo expiatorio favorito de Internet para los desastres naturales. A lo largo de los años, los teóricos de la conspiración han culpado a su enorme conjunto de antenas de causar desde huracanes y sequías hasta grandes terremotos. Piensa en lo que realmente hace la instalación. Dispara señales de radio directamente hacia la ionosfera para estudiar la atmósfera superior. El proyecto es completamente público, y científicos de todo el mundo confirman que no tiene la potencia para afectar nuestro clima ni la corteza terrestre. Los terremotos se originan a gran profundidad bajo tierra, y los fenómenos meteorológicos ocurren en la atmósfera baja. Los haces de radio de HAARP no tocan ninguno de los dos. La siembra de nubes es una técnica meteorológica real donde aviones sueltan yoduro de plata o partículas de sal en nubes existentes para ayudar a provocar lluvia. Es utilizada por muchos países para combatir las sequías. Pero aquí está el detalle. Cada vez que ocurre una inundación masiva y destructiva cerca de una zona donde se siembran nubes, la gente de inmediato culpa a los científicos por jugar a ser Dios. Los meteorólogos tienen que explicar constantemente que la siembra de nubes no funciona de esa manera. No puede crear nubes de la nada y definitivamente no puede generar las enormes cantidades de energía necesarias para un sistema de tormentas importante. En el mejor de los casos, aumenta la lluvia entre un 5 y un 20% en una nube que ya estaba produciendo lluvia. Las inundaciones históricas que ves en las noticias son provocadas por sistemas de tormentas masivos a los que no les importa un poco de yoduro de plata. Imagina enormes pedazos de hielo cayendo del cielo y aplastando cosas. Si no entendieras la meteorología moderna, probablemente también pensarías que el universo tiene una vendetta personal contra ti. Las culturas antiguas en todas partes culpaban al granizo de la ira divina. La Biblia lo presenta como una plaga contra Egipto, y una famosa canción popular cerca del lago Rupkund en la India culpa a una diosa enojada por una mortal tormenta de granizo histórica. Esa tormenta india también fue aterradoramente real. Científicos en la década de 1940 encontraron cientos de esqueletos antiguos alrededor del lago, todos muertos por traumatismos contundentes en la cabeza causados por granizo masivo. Hoy en día, sabemos que las fuertes corrientes ascendentes de las tormentas simplemente empujan el hielo hasta que se vuelve demasiado pesado para flotar. No se requieren deidades enojadas. El 11 de marzo de 2011, Japón fue testigo del terremoto más grande de su historia registrada. El terremoto ocurrió en el Pacífico Norte, a 130 kilómetros o 81 millas al este de Sendai, ubicada en la mitad norte de la isla de Honshu, y generó un tsunami devastador.
La mayoría de los tsunamis, como el que golpeó Tohoku, son provocados por actividad tectónica submarina, como actividad sísmica y erupciones volcánicas. El tsunami de Tohoku produjo olas de hasta 40 metros o 132 pies y desplazó a casi 450.000 personas. Más de 15.500 personas murieron. El tsunami también causó estragos en la infraestructura del país. Las imágenes del evento muestran la destrucción de miles de casas, negocios, carreteras y vías de tren. El tsunami también provocó la fusión de 3 reactores en Fukushima, un desastre radioactivo que, al igual que el desastre de Chernóbil, influirá en nuestra historia durante muchos años. Hoy en día, los incendios forestales en verano parecen tan comunes que las noticias sobre ellos en otras partes del mundo reciben poca atención. Sin embargo, el aumento masivo en la frecuencia de incendios forestales en todo el mundo en los últimos años ha hecho que la gente note que esto no es solo un problema de California. En los últimos años, incendios masivos han arrasado millones de acres de tierra en Sudáfrica, Turquía, Argelia, Australia, Italia, Brasil, India, Grecia, Rusia y Chipre. Estas imágenes son de Turquía, donde trabajadores de un restaurante intentan regresar a casa después de entregar comida a los bomberos que luchan contra incendios en el campo. El horrible paisaje del bosque en llamas parece cerrarse a su alrededor hasta que se ven obligados a regresar. Tuvieron la suerte de escapar de las llamas sin resultar heridos. 8 personas murieron en los incendios y cientos más resultaron heridas. Las ventiscas son mucho más que tormentas de nieve devastadoras. Son tormentas de nieve muy específicas que traen fuertes nevadas que duran 3 horas o más, vientos de al menos 56 kilómetros por hora y una visibilidad de menos de un cuarto de milla o 400 metros. En 2022, la región de Buffalo, que no es ajena a las condiciones de congelamiento, fue atormentada por prolongadas condiciones de nevada intensa y temperaturas gélidas, lo que resultó en decenas de muertes. Las imágenes de la tormenta muestran a uno de los cazadores de tormentas más conocidos del mundo, Reed Timmer, tratando de abrirse paso por una carretera con la nieve hasta el pecho. La tormenta invernal trajo lluvia, luego temperaturas frías, fuertes nevadas por efecto del lago y vientos intensos, creando condiciones peligrosas en el oeste de Nueva York y causando la muerte de decenas de personas. El 18 de mayo de 1980, un volcán hizo erupción desde su ladera en lugar de su cima. En los minutos siguientes, la ceniza volcánica devastó el paisaje, liberando 8 veces más energía que la cantidad total de explosivos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, incluidas las 2 bombas atómicas. Este fue el Monte Santa Elena. Su explosión, la primera erupción volcánica significativa en los 48 estados continentales en décadas, mató a 57 personas, incluyendo científicos, fotógrafos, excursionistas y propietarios que vivían bajo la sombra de la montaña. Los científicos sospechaban que algo siniestro se estaba gestando bajo este estratovolcán en el estado de Washington, entre Seattle y Portland. En menos de 2 meses, una enorme protuberancia, un grano del tamaño de una ciudad formado por magma en una posición extraña, surgió en su flanco norte, y todos se preguntaban si un volcán podía hacer erupción por un costado en lugar de por la cima. Sin embargo, la fuerza y las proporciones excepcionales de la erupción tomaron por sorpresa a casi todos, lo que puso en evidencia cuánto le faltaba aún por aprender a la ciencia de la vulcanología. Indonesia se encuentra en una ubicación inusual en el mapa mundial. Está compuesta por alrededor de 17.500 islas, de las cuales 120 tienen volcanes activos. La zona es conocida como el Anillo de Fuego y es propensa a terremotos, licuefacción del suelo, deslizamientos de tierra y tsunamis. Todas estas terribles posibilidades les sucederían al pueblo indonesio en un periodo de 2 meses a finales de 2018. El 28 de septiembre, alrededor de las 6 p.m., ocurrió un terremoto de magnitud 7.5 frente a la costa de Palu, en la isla de Sulawesi, lo que provocó un enorme deslizamiento submarino que causó un tsunami. Debido a que los sistemas de alerta temprana fallaron, la gente fue tomada por sorpresa cuando un tsunami de 7 metros de altura arrasó Palu. Más de 4.000 personas murieron y miles más resultaron heridas. Algunas de las grabaciones del evento incluyen un video filmado en un concierto al aire libre en Java. La popular banda local 17 estaba tocando frente a unas 200 personas, principalmente familias, cuando la ola los golpeó por detrás. Aunque el cantante sobrevivió al terrible incidente, perdió a todos los miembros de su banda y a su esposa. Todos hemos escuchado la historia bíblica del río Nilo convirtiéndose en un río de sangre. Suena completamente sobrenatural. Pero los epidemiólogos tienen una teoría más fundamentada.
una enorme y tóxica proliferación de algas de agua dulce, comúnmente conocida como marea roja. Cuando estos organismos microscópicos se multiplican rápidamente, tiñen el agua de un rojo carmesí intenso, como si sangrara. Es una vista dramática y aterradora si no conoces la explicación científica de esto. Los datos de la NOAA muestran que estas floraciones ocurren de manera completamente natural, aunque hoy en día se agravan mucho más por el escurrimiento agrícola, que actúa como una enorme dosis de fertilizante para las algas. En el otoño de 1948, una densa niebla amarillenta se adentró en el pueblo industrial de Dorona, Pensilvania, y simplemente no se iba. Asustados por el aire extraño y tóxico, algunos habitantes empezaron a susurrar sobre fuerzas sobrenaturales o maldiciones. El verdadero culpable era mucho más terrenal y mucho más peligroso. Un fenómeno meteorológico común llamado capa de inversión había atrapado las emisiones industriales de las plantas de zinc y acero del pueblo justo sobre el suelo del valle. La sopa tóxica enfermó a la mitad del pueblo en pocos días y mató a 20 personas en uno de los peores desastres de contaminación del aire en la historia de Estados Unidos. Durante generaciones, las tribus que vivían cerca del lago Nyos en Camerún atribuyeron las misteriosas muertes locales a los espíritus malignos ancestrales. De vez en cuando, personas y ganado cerca del agua simplemente caían muertos sin ninguna herida visible, y una maldición sobrenatural era la única explicación que tenía sentido. Pero en 1986, el verdadero monstruo despertó. Un pequeño cambio geológico hizo que el lago volcánico profundo se volteara rápidamente, liberando una enorme nube de 1.6 millones de toneladas de dióxido de carbono atrapado. El gas invisible descendió por el valle a 60 millas por hora, asfixiando a más de 1.700 personas mientras dormían. Los espíritus malignos en realidad solo eran gases atrapados de las cámaras de magma bajo el lecho del lago. La idea de que el aleteo de una mariposa en Brasil puede causar un tornado en Texas es uno de los conceptos más conocidos en la cultura popular. El científico que ideó el efecto mariposa solo lo usó como una metáfora para mostrar lo complejos que son los modelos meteorológicos, haciendo que la predicción perfecta a largo plazo sea matemáticamente imposible. Sin embargo, la cultura popular lo tomó literalmente, convirtiendo un concepto matemático en la afirmación de que los insectos controlan el clima. La Sociedad Meteorológica Estadounidense ha desmentido esto explícitamente. Una mariposa, físicamente, no posee la energía cinética para iniciar una tormenta. Antes de que CERN encendiera el gran colisionador de hadrones en 2008, la gente estaba aterrorizada. Teóricos de la conspiración presentaron demandas, alegando que al chocar protones, se crearían agujeros negros en miniatura que provocarían terremotos masivos y devorarían el planeta. Los físicos tuvieron que ser increíblemente pacientes al explicar por qué esto era imposible. Para empezar, los rayos cósmicos naturales con mucha más energía que el colisionador han estado golpeando la atmósfera de la Tierra durante miles de millones de años sin tragarse el planeta. La máquina se encendió, no aparecieron agujeros negros, el suelo se quedó justo donde estaba. Muchos factores pueden contribuir a las avalanchas, incluyendo la nieve que se acumula gradualmente y se desliza ladera abajo por su propio peso. Las explosiones las causan con frecuencia, pero también pueden ser provocadas por otros desastres naturales que ocurren a muchos kilómetros de distancia. Más de 9.000 personas murieron en Nepal la tarde del 25 de abril de 2015 después de que un terremoto masivo de magnitud 7.8 sacudiera el país. Las ondas de choque no fueron lo suficientemente fuertes como para dañar seriamente a alguien en el campamento base del Monte Everest, y ningún edificio se derrumbó sobre las 2.000 personas que se habían congregado allí. Sin embargo, minutos después de que el catastrófico terremoto sacudiera el valle de Katmandú, una avalancha masiva de hielo y escombros descendió por el monte Pumori, sepultando el campamento base bajo rocas y nieve. Al menos 20 personas murieron y cientos resultaron heridas debido a la caída de escombros. Las imágenes del evento ilustran la furia e intensidad con la que la avalancha descendió por la montaña y lo afortunado que fue el camarógrafo al sobrevivir. El huracán Katrina tocó tierra en la costa de Luisiana el 29 de agosto de 2005. Más de 1.800 personas murieron y casi 1 millón fueron desplazadas. Además del número de muertos, Katrina dejó a muchas personas sin hogar, ya que la tormenta destruyó o dañó más de 800.000 viviendas. Katrina fue el huracán más costoso en la historia de Estados Unidos, con daños proyectados que superan los 81.000 millones y gastos que exceden los 160.000 millones de dólares. Eso está expresado en dólares estadounidenses de 2005.
La comunidad afroamericana en Nueva Orleans ha estado recuperándose lentamente desde la catástrofe. ¿Pero qué ha aprendido Estados Unidos después del huracán Katrina? Desafortunadamente no mucho. Según un estudio pionero realizado por la Universidad Atlántica de Florida, solo se han logrado avances modestos en la planificación de evacuaciones en las 50 principales ciudades de Estados Unidos. La falta de preparación persiste, especialmente cuando se trata de evacuar a quienes no tienen automóvil y a otros grupos vulnerables. Si alguna vez te ha sorprendido una tormenta de granizo, sabrás que no es cosa de risa. El granizo ha resultado mortal, tanto para personas como para animales a lo largo de los siglos, con más de 240 personas fallecidas en el peor evento de granizo registrado en nuestra historia, en Moradabad, India, en 1888. La provincia de Guizhou en China está muy familiarizada con tormentas destructivas y lluvias torrenciales. Esta devastación continua ha dejado a la región en una situación tan crítica que existen preocupaciones reales de que China pueda tener que rescatarla, ya que es una de las regiones más empobrecidas y endeudadas del país. Las imágenes de abril de 2023 muestran enormes trozos de granizo destruyendo automóviles, casas, cultivos y fauna silvestre. En algunas zonas se registraron granizos del tamaño de toronjas. Huacari, comúnmente conocida como Isla Blanca, es un islote de propiedad privada frente a la costa noreste de Nueva Zelanda. A pesar de ser el volcán más activo de Nueva Zelanda, había sido uno de los favoritos de los turistas durante muchos años antes de la erupción de diciembre de 2019. En las semanas previas al incidente, la actividad sismológica se disparó. Sin embargo, a pesar de la falta de advertencias oficiales, dos grupos turísticos independientes visitaron la isla en barco esa tarde. Huacari explotó justo cuando el primer grupo terminó su recorrido y su barco salía de la isla, lanzando una gigantesca columna de rocas, vapor y gas ardiente a 12.000 pies de altura. Las imágenes de Alessandro Kaufman muestran que el barco turístico en el que está regresa a la isla poco después de la erupción para ayudar a los sobrevivientes. Los esfuerzos oficiales de rescate se retrasaron debido al riesgo de más erupciones. Aún así, 3 valientes pilotos de helicóptero iniciaron labores de rescate, solo para ser acusados por WorkSafe, el Departamento de Salud y Seguridad de Nueva Zelanda. Desafortunadamente, 47 personas quedaron atrapadas en la pequeña isla cuando el gas sobrecalentado los envolvió y 22 murieron. Cuando una ola de varios metros de altura llega a la orilla, normalmente no te detienes a fotografiarla. Sin embargo, hay tiempo de sobra para retroceder y grabar la destrucción en cámara lenta cuando la ola es una pared de hielo que avanza lentamente. En 2013, los fuertes vientos empujaron masas de hielo hasta la orilla del lago Delfín en Manitoba, Canadá. Una vez en tierra, el tsunami de hielo, como lo llamaron los testigos, creció hasta unos 9 metros de altura en algunos lugares, mientras más hielo era empujado detrás de él. Destruyó 6 casas y dañó otras 14 en Oka River, una aldea junto al lago que apenas se había recuperado de las devastadoras inundaciones de 2011. Una luna de sangre ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la atmósfera de la Tierra filtra la luz del Sol y proyecta una sombra roja intensa sobre la luna. Durante siglos, varias culturas consideraron esto como un mal presagio de desastres. Ahora, la alineación sí crea una pequeña fuerza gravitacional extra sobre la corteza terrestre. Esa parte es física real. Pero la afirmación de que esto desencadena terremotos y erupciones volcánicas está completamente desmentida por los datos. Tanto el USGS como la NASA han analizado los datos. Las placas tectónicas acumulan presión durante cientos de años y se rompen debido a fuerzas subterráneas masivas, ignorando por completo una bonita luna roja en el cielo. Aunque sí sabemos que trae de vuelta a todos los monstruos en Hyrule, eso sí. Cuando el cometa Halley pasó cerca de la Tierra en 1910, los astrónomos detectaron un gas tóxico llamado cianógeno en su cola. Un astrónomo francés advirtió públicamente que, al pasar la Tierra por la cola, el gas podría acabar con toda la vida en el planeta. Naturalmente, la gente entró en pánico y compró pastillas contra cometas y máscaras antigás a estafadores oportunistas. El evento real no fue nada en absoluto. Aunque las colas de los cometas sí contienen sustancias químicas tóxicas, están increíblemente dispersas. La cantidad de gas que tocó nuestra densa atmósfera fue prácticamente cero y nadie sintió nada. En 2010, durante una audiencia militar seria sobre la expansión de una base en Guam, un congresista estadounidense se levantó y expresó una preocupación genuina de que agregar 8.000 personas adicionales podría causar que la isla, y cito, se voltee y se hunda.
El video se volvió viral al instante. Los geólogos tuvieron que recordarle a todos, de manera amable, cómo funcionan las islas. No son balsas flotantes, son las cimas expuestas de enormes montañas submarinas que están arraigadas profundamente en el fondo del océano. Guam es un pedazo sólido de roca volcánica fijado firmemente a una placa tectónica. No puede volcarse porque no hay un borde inferior que se pueda voltear. El cráter Darvaza, en Turkmenistán, conocido famosamente como la Puerta al Infierno, ha estado ardiendo sin parar desde 1971. Perforadores soviéticos accidentalmente rompieron una enorme caverna de gas, lo que provocó el colapso del suelo, y prendieron fuego al metano, esperando que se consumiera en unas pocas semanas. Ha estado ardiendo por más de 50 años. Algunas comunidades locales del desierto culpan al incendio continuo de causar sequías regionales y empeorar las tormentas de arena, considerándolo una maldición sobre el paisaje. Pero los meteorólogos señalan la aburrida verdad. El desierto de Karakum es naturalmente uno de los lugares más secos de la Tierra, y estos patrones climáticos existían mucho antes de que los soviéticos metieran la pata. En 2010, un clérigo iraní salió en la televisión y afirmó que las mujeres que se visten de manera indecente propagan la corrupción moral, lo que causa que la Tierra tiemble. Unos años después, tras un gran terremoto en 2015, otras voces culparon a las tendencias de moda occidentales, como los pantalones entallados, de provocar la ira divina. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, respondió con una declaración científica muy directa. Los terremotos son causados por la tectónica de placas, el desplazamiento de fallas y la acumulación de tensión en la corteza terrestre. Las selecciones humanas de mezclilla no tienen absolutamente ninguna forma física de interactuar con las capas de rocas subterráneas. Estas imágenes fueron grabadas en una mina ilegal de jade en el estado de Kachin, en el norte de Myanmar. El opresivo Tamara, el ejército birmano, ha sido durante mucho tiempo una fuente de resistencia en el estado de Kachin. Como resultado, la región está libre de la supervisión centralizada birmana en muchos aspectos, lo que significa que la fabricación de drogas, el contrabando y la minería ilegal son demasiado comunes. Una de esas minas subterráneas estaba sufriendo lluvias inusualmente intensas cuando un minero decidió sacar su teléfono y empezar a grabar. El deslizamiento de tierra que grabó en cámara envió una avalancha de lodo y rocas que bajó por el valle como un tsunami, matando a más de 162 personas. Hace 10 años, un asteroide de 60 pies de ancho explotó sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk. Nadie lo vio venir. El asteroide entró en la atmósfera de la Tierra el 15 de febrero de 2013 y cámaras de seguridad, cámaras en el tablero de los vehículos y teléfonos inteligentes de testigos grabaron la bola de fuego resultante. Después de la explosión, siguió una onda expansiva rugiente y un estampido sónico que dañaron edificios, activaron alarmas de autos y lesionaron a más de 1.600 personas. La catástrofe sirvió como una impactante llamada de atención sobre la importancia de la defensa planetaria. Afortunadamente, con los años hemos mejorado en la detección de pequeños asteroides. La NASA incluso ha experimentado con formas de desviar asteroides que se acercan, como la reciente misión DART, que se estrelló contra una pequeña roca espacial. DART logró mover el asteroide objetivo, demostrando una solución interesante para la defensa de la Tierra. ¿Has visto la película La momia? La naturaleza puede ser mucho más impresionante que la imaginación de un artista de CGI. Mientras investigábamos la lista de hoy, descubrimos imágenes increíbles de una gran tormenta de arena que azotó la región noroeste de China en 2022. Según AccuWeather, la violenta tormenta de polvo surgió en áreas de la provincia noroccidental china de Qinghai. En el video, la tormenta de arena barre el terreno desértico, poniendo en peligro a los automovilistas atrapados en su camino. La tormenta de arena duró varias horas, detuvo todo el transporte, obligando tanto a residentes como a visitantes a refugiarse en edificios hasta que pasara la tormenta. Las imágenes del último segmento de hoy capturaron algunas de las escenas de tornados más aterradoras que hemos visto. Clem Schultz, de 84 años, lo grabó desde la ventana de su dormitorio después de notar que un tornado se estaba formando detrás de su casa en Illinois. Viviendo en una zona propensa a tornados, pensó en sus alternativas, pero se sentía seguro de que el tornado pasaría al oeste de su casa, dejando a él y a su esposa ilesos. Clem subió al piso de arriba para buscar una linterna, suponiendo que se iría la luz en cualquier momento, cuando notó que el tornado estaba aumentando de velocidad y haciéndose más grande. Decidió empezar a grabar y, aunque entendía que el tornado no los pasaría de largo, no dijo absolutamente nada cuando los golpeó con un fuerte estruendo. Clem milagrosamente sobrevivió a este aterrador encuentro.
Su esposa, por otro lado, fue una de las 2 personas que murieron. Muchas más personas resultaron heridas y 24 casas fueron totalmente destruidas. En octubre de 1737, una poderosa tormenta llegó al delta del Ganges y azotó el joven asentamiento de Calcuta. En ese momento la ciudad era pequeña, tal vez solo vivían ahí unas 20,000 personas, pero la marejada ciclónica y los vientos huracanados inundaron calles y casas, y los registros de la Compañía Británica de las Indias Orientales mencionaron varios miles de muertes solo en Calcuta. Con los años, la historia y la magnitud de la destrucción crecieron al contarse, y esos números se convirtieron en 300,000 muertes. Algunos periódicos posteriores también afirmaron que un terremoto ocurrió exactamente al mismo tiempo, pero los historiadores ahora piensan que algunos de los informes solo eran rumores y malas interpretaciones. Sea como sea, lo que sí sabemos es que el ciclón arrasó con aldeas en el delta, hundió barcos en el río Hooghly y dejó a la gente convencida de que las tormentas provenientes de la bahía de Bengala podían causar una destrucción terrible. Durante días después del tifón de 1881, el puerto de Haiphong no se parecía en nada a una ciudad. Los barcos estaban esparcidos tierra adentro, las casas estaban arrasadas y los muertos se contaban por cientos de miles. Haiphong estaba ubicada en un lugar vulnerable a lo largo de una rama del río Rojo. La mayoría de sus barrios estaban construidos justo al nivel del agua. Cuando llegó la marejada, se precipitó por la entrada como agua a través de un embudo y golpeó el puerto casi sin previo aviso, forzando el agua a subir aún más al llegar al delta del río. Haiphong era un importante centro comercial en ese momento y estaba llena de trabajadores y comerciantes que vivían cerca de la orilla, por lo que la pérdida de vidas fue tan devastadora. El terremoto de Haití de 2010 ocurrió alrededor de la falla Anenki-Jo Plant Garden, una falla importante que atraviesa la península sur del país. El sismo de magnitud 7.1 solo duró unos segundos, pero golpeó cerca de Puerto Príncipe y se agravó por el suelo blando del valle. Las casas se derrumbaron de inmediato, las escuelas fueron aplastadas y miles de personas murieron o desaparecieron. Haití no tenía una red sísmica funcional, mapas de riesgos actualizados, ni un código de construcción moderno que se aplicara. Así que el país simplemente no tenía manera de prepararse, incluso las organizaciones más fuertes se vieron sobrepasadas. Las oficinas del gobierno colapsaron, la misión de paz de la ONU perdió a muchos miembros del personal y las clínicas de salud en toda la capital fueron destruidas. Con más de 1 millón de personas desplazadas y casi ninguna autoridad para manejar la crisis, la recuperación se convirtió en uno de los esfuerzos de ayuda más difíciles de la historia reciente. El ciclón del ébola dejó un enorme saldo de muertes a su paso, pero las consecuencias a largo plazo fueron igual de devastadoras. Los niños nacidos durante esos años en las zonas costeras más afectadas terminaron creciendo y convirtiéndose en adultos con desventajas notables. Muchos de ellos tenían mala salud, menos educación y menores ingresos que los niños nacidos en otras partes de Bangladesh en la misma época. El ciclón no solo mató a cientos de miles de personas, sino que también arrasó con cultivos, suministros de alimentos, barcos de pesca y los ahorros de las familias. Así que los padres tuvieron que concentrarse en sobrevivir. Redujeron las comidas, vendieron lo que tenían y a menudo no podían pagar para enviar a sus hijos a la escuela. Así que las consecuencias más grandes influyeron en la siguiente generación de tantas maneras que el gobierno simplemente no pudo prever. Cuando Benjamin Franklin inventó el pararrayos, salvó incontables edificios de madera de incendiarse. Pero después de que un gran terremoto sacudió Boston en 1755, nuestro viejo amigo Thomas Prince culpó a las varillas de metal. Él argumentó que el rayo era el arma preferida de Dios para castigar a los pecadores, y que al redirigirlo, los humanos estaban frustrando tanto a Dios que hizo temblar la tierra en su lugar. Algunos residentes aterrados de Boston realmente arrancaron los pararrayos de sus casas para evitar provocar un terremoto. Muy en su estilo, Franklin respondió con su clásica ironía seca, señalando que la lógica del ministro asumía que Dios tenía sorprendentemente pocas herramientas y que era fácilmente superado por un pedazo de hierro. Últimamente, personas de todo el mundo han reportado escuchar extraños gemidos metálicos o sonidos parecidos a trompetas que resuenan desde cielos completamente despejados. Naturalmente, Internet decidió de inmediato que estos estruendos en el cielo eran advertencias de próximos terremotos, clima apocalíptico o proyectos secretos del gobierno. Los geofísicos tienen una explicación mucho menos alarmante.
Los sonidos generalmente provienen de explosiones sónicas en alta mar, respiraderos de gas submarinos que estallan o pequeños temblores superficiales que vibran a través del aire de formas extrañas. Pueden sonar escalofriantes, pero no tienen ni de cerca la energía necesaria para provocar un desastre. Durante la devastadora temporada de incendios forestales en Australia, en 2019, una teoría conspirativa descabellada afirmaba que las torres de telefonía 5G recién instaladas emitían radiación que secaba los árboles a su alrededor. Los biofísicos tuvieron que intervenir para desmentir la idea de que podía secar el bosque a nivel molecular y volverlo yesca. El 5G utiliza ondas de radio no ionizantes, lo que significa que físicamente no puede secar una hoja, mucho menos un bosque. Los incendios en realidad fueron causados por una combinación histórica de sequía severa, calor récord y un patrón climático completamente natural del Océano Índico que cortó la lluvia en la región. En la Edad Media, la gente creía que la voz humana alteraba físicamente el aire a su alrededor. Pensaban que gritar, maldecir o blasfemar liberaba una nube literal y tóxica de basura espiritual en la atmósfera. Así que cuando Europa atravesó una pequeña edad de hielo llena de heladas aleatorias en verano, tormentas terribles y cosechas arruinadas, los pueblos en pánico decidieron que el clima era malo porque todos estaban maldiciendo demasiado. De hecho, las ciudades empezaron a prohibir las groserías y a imponer multas por malas palabras como una forma legítima de prevención de desastres. Por suerte, la meteorología moderna demuestra que la termodinámica controla las heladas, sin importar qué palabras uses cuando sales al frío. Ya he hablado de tiburones, aves y sapos, pero quizá deberíamos ir un poco más pequeños. Mucha gente sale corriendo y gritando cuando ve una abeja. Sí, sé que lo haces o haces ese movimiento loco de manos que solo las enfurece más. De todos modos, si alguna vez tienes la oportunidad de observar una colmena de cerca, solo recuerda esto. Están tan en sintonía con la naturaleza como cualquier cosa de la que he hablado hoy. Los apicultores han notado desde hace mucho tiempo que las colmenas se quedan en silencio antes de una tormenta, a veces horas antes de que llegue la primera nube oscura. Algunos incluso han reportado que las abejas abandonan completamente la colmena antes de los terremotos y solo regresan después de que termina el temblor. Los científicos creen que están reaccionando a cambios en la presión del aire o a las vibraciones leves que la mayoría de nosotros nunca percibimos. Y nuevos proyectos de investigación como Nosotros 4B en realidad ahora están usando sensores inteligentes dentro de las colmenas para rastrear esas reacciones. ¿No los ves ni los pescas? A menudo viven muy por debajo de la superficie, en las profundidades de la zona crepuscular del océano. Aún así, cada pocos años algunos de ellos aparecen. Antes del terremoto de 2011, más de una docena llegaron a la orilla. Así que es fácil ver por qué. En el folclore antiguo se les llamaba los mensajeros del palacio del dragón del mar. La ciencia aún no ha confirmado una relación entre su aparición y cosas como los tsunamis. Pero realmente no creo que necesites la ciencia para esto. Cuando cualquier animal que vive a 1000 pies de profundidad de repente aparece a tus pies, algo ha cambiado. Mucho antes de que un huracán toque tierra, las olas empiezan a crecer cada vez más y a golpear con más fuerza. Por ejemplo, cuando el huracán Irma pasó por el Caribe en 2017, el oleaje que empujó delante de él empezó a golpear la costa este de Florida varios días antes de que llegara la tormenta. Los equipos de la NOAA luego midieron las marejadas y descubrieron que aumentaron casi 1 pie el nivel del agua costera antes de que siquiera llegara la marejada ciclónica. Las olas durante Irma también crearon corrientes que se movieron a través de las regiones de arrecife y plataforma, lo que empujó el agua tierra adentro más allá de lo que predecían los modelos. Erosionaron las playas, debilitaron las dunas y dejaron la costa preparada para inundaciones aún peores cuando Irma finalmente llegó. Para cuando sumaron las casas, los barcos y los negocios perdidos, los daños estaban en algún punto entre 60 y 80 mil millones de dólares. La mayoría de la gente espera que las advertencias de un volcán vengan acompañadas de humo, retumbos o lava, pero a veces las primeras señales aparecen en las plantas. En la montaña Mammoth, en California, esa advertencia llegó en forma de árboles muriéndose. En 1989 y 1990, la gente notó que los pinos alrededor del lago Horseshoe se estaban poniendo amarillos y muriendo sin razón aparente. Cuando los científicos analizaron el suelo, encontraron que el dióxido de carbono se filtraba desde la tierra en niveles de hasta un 90%. En algunos lugares, era suficiente para asfixiar las raíces y matar el bosque desde abajo.
Esa zona muerta con el tiempo se extendió a unas 170 acres. Algo similar ocurrió en Camerún antes del muy conocido desastre del lago Nyos en 1986. Los agricultores vieron que sus cultivos se estaban secando y que pequeños animales morían cerca del lago. Lamentablemente, en ese momento, nadie sabía que era una señal de acumulación de dióxido de carbono hasta que ocurrió la erupción, y para entonces ya era demasiado tarde. Sé que muchos de ustedes nunca han experimentado un terremoto, yo tampoco. No ocurren en Florida, pero en algunas partes del mundo son tan comunes como la lluvia de la tarde. La gente se acostumbra a los pequeños, pero de vez en cuando son una señal de que viene uno más grande. Averiguar cuáles son precursores es difícil, porque los sismos pequeños ocurren todo el tiempo. Aún así, los científicos buscan patrones, frecuencia en el horizonte, agrupaciones en la misma zona o temblores que se desplazan a lo largo de una falla. Cuando esos pequeños sismos empiezan a acelerarse y a mantenerse en la misma zona, es cuando los geólogos empiezan a prestar atención. Piénsalo como presión rebotando de un lado a otro bajo tierra. Cada pequeña ruptura transfiere el estrés a puntos cercanos, que a su vez se quiebran hasta que finalmente todo el sistema cede. Cuando Tangshan fue destruida por un terremoto de magnitud 7.6 en 1976, los efectos llegaron mucho más allá de las llanuras de Hebei. El desastre mató a cientos de miles de personas y destruyó uno de los principales centros de carbón y acero de China de la noche a la mañana, pero también cambió la situación política del país. Los equipos de emergencia tuvieron dificultades porque barrios enteros habían desaparecido, se perdió la comunicación y, tristemente, los líderes del Partido Comunista no estaban unidos. Los funcionarios maoístas rechazaron la ayuda internacional y decidieron manejar la crisis ellos mismos. Mientras tanto, algunos de los líderes más jóvenes, como Hua Guofeng y Deng Xiaoping, intentaban ganar más influencia. Para cuando Tangshan fue reconstruida 10 años después, China también había cambiado. La modernización de Deng ya había comenzado. Y la nueva Tangshan, reconstruida en un lugar más seguro y preparada para soportar futuros terremotos, demostraba que China estaba dejando atrás su pasado revolucionario. Casi 1 millón de personas muertas suena imposible hasta que ves el contexto. En 1556, esta región de China estaba densamente poblada y construida sobre suelo suelto, un sedimento fino y polvoriento que se desmorona fácilmente. Mucha gente vivía en casas que literalmente estaban excavadas en las colinas. Así que cuando el terremoto, estimado en 8.3 de magnitud, ocurrió en medio de la noche, las colinas colapsaron como si fueran de arena. Pueblos enteros quedaron sepultados cuando los acantilados cedieron. Las ciudades tampoco se salvaron. Huaxian, Huashan, Weinan y Huahuaijin perdieron la mayoría de sus edificios en el primer temblor y las réplicas continuaron causando daños hasta la mañana siguiente. Algunos informes mencionaron grietas de hasta 18 metros de profundidad y deslizamientos de tierra que cubrieron los campos de cultivo con nuevas colinas de escombros. Incluso si reduces las estimaciones históricas, este desastre fue más mortal que cualquier otro terremoto registrado. La inundación del río Amarillo de 1938 es única porque fue provocada a propósito por el gobierno, nada menos. Y sí, no fue un desastre natural en el sentido más puro, pero sí merece un lugar en la lista de hoy. En 1937, Japón lanzó una invasión a gran escala de China después del incidente del puente Marco Polo, y los combates se intensificaron hasta convertirse en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Durante el siguiente año, Japón tomó las principales ciudades del norte y la costa, incluyendo Pekín, Shanghái y Nankín. Para 1938, sus ejércitos avanzaban hacia el interior, hacia el centro de China, amenazando Zhengzhou, la red ferroviaria y la capacidad del gobierno nacionalista de mantener unido al país. Fue entonces cuando el gobierno tomó una decisión drástica, rompió el dique en Huayancao y convirtió el río Amarillo en una barrera. Una vez que los diques cedieron, el agua arrasó hacia el sur a través de Henan, Anhui y Jiangsu, destruyendo aldeas más rápido de lo que las advertencias podían llegar a ellas. Al final, se perdieron hasta 900.000 vidas y varios millones de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares. Aún así, en el río Amarillo de China, de hecho existe un récord Guinness para la inundación más mortal del mundo, y le pertenece al desastre del río Amarillo de 1887,
Los agricultores a lo largo del río construyeron diques aquí durante varias generaciones, elevándolos año tras año, mientras el sedimento levantaba el lecho del río cada vez más alto. Para finales de la dinastía Qing, el río fluía muy por encima de la tierra circundante, y después de varios días de lluvias intensas, los diques finalmente se rompieron. Cuando se abrió la ruptura, el río no se desbordó en el sentido habitual. Cayó sobre la llanura como un derrame gigante, avanzando rápidamente por Henan y hacia las provincias vecinas. En algún lugar entre 900.000 y 2 millones de personas murieron por ahogamiento, hambre y enfermedades, y alrededor de 2 millones de sobrevivientes quedaron sin hogar. Su impacto se extendió por generaciones y con toda probabilidad influyó en la decisión de usar el río como arma en 1938. La mayoría de las inundaciones involucran a un solo río desbordándose. El desastre de 1931 vino de 3. Después de un invierno brutal y un verano con tormentas récord que no se dieron durante meses, los ríos Yangtze, Amarillo y Huai se desbordaron al mismo tiempo. Los pueblos desaparecieron de la noche a la mañana, los botes flotaban por lo que antes eran vecindarios, y Wuhan se convirtió en un lago tan ancho que los barcos navegaban sobre las antiguas calles. Durante toda una temporada, los equipos de socorro no daban abasto ante el desastre. Muchas personas murieron ahogadas, de hambre o por enfermedades como el cólera y la disentería, y millones no sobrevivieron al año. Algunos informes estimaron que hasta 70 millones de personas se vieron afectadas de alguna manera, desde perder sus hogares hasta perder todas sus cosechas. Para cuando los ríos finalmente bajaron, se estima que 3.7 millones de personas habían perdido la vida. Sigue siendo el desastre natural más mortal jamás documentado, no porque el agua llegara de golpe, sino porque se negó a irse. Otra cosa que ahora se está estudiando científicamente son los cambios en las poblaciones de insectos, específicamente antes de una sequía. La idea es que las plantas bajo estrés por falta de humedad liberan más químicos o producen más flores, lo que atrae a estos insectos. Otra explicación es que las condiciones secas reducen el número de depredadores, dando a las plagas un impulso a corto plazo. Algunos estudios incluso sugieren que las plantas estresadas liberan compuestos volátiles que los insectos herbívoros detectan, pero usar eso como una señal de pronóstico sigue siendo más teoría que prueba. Probablemente has escuchado el viejo dicho, cielo rojo al anochecer, alegría para los marineros, cielo rojo en la mañana, advertencia para los marineros. Bueno, ese dicho, al igual que el anillo alrededor de la luna, tiene algo de verdad, al menos en ciertas partes del mundo. Alrededor del amanecer y el atardecer, la luz del sol tiene que viajar a través de más atmósfera, dispersando el azul y dejando esos tonos rojos y naranjas intensos. Cuando ves un cielo rojo en la mañana, normalmente significa que ya hay mucha humedad en el aire. Y como los sistemas meteorológicos en las regiones de latitud media tienden a moverse de oeste a este, esa humedad podría ser parte de una tormenta que se aproxima. Un cielo rojo por la noche, en cambio, significa que el clima al oeste se está despejando y la luz del sol se refleja en nubes que ya se están alejando. Si los cielos rojos son más una advertencia suave, bueno, los cielos verdes son exactamente lo opuesto. Significan que el problema ya está aquí. Los científicos de la NOAA dicen que el extraño color verde de las nubes antes de las tormentas es causado por enormes nubes de tormenta que contienen grandes cantidades de agua y hielo en lo alto de la atmósfera. La luz del sol que pasa a través de toda esa humedad se dispersa y se refleja de tal manera que deja un tono verdoso. Así que lo más probable es que caiga algo de granizo. No es una garantía de que habrá un tornado si vives en esa parte del mundo, pero es una fuerte señal de que el granizo está cerca. Y cuando hay granizo, la tormenta es lo suficientemente fuerte como para generar uno. Cuando se forma una tormenta eléctrica, el aire cálido y húmedo es absorbido por las nubes, creando fuertes corrientes ascendentes. Justo antes de que la tormenta llegue, esas corrientes ascendentes pueden suprimir momentáneamente los vientos en la superficie, haciendo que todo se quede en calma. Si alguna vez lo has experimentado, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Incluso la vida silvestre reacciona. Investigadores del programa Vortex SE de la NOAA han descubierto que, en las zonas propensas a tornados del sureste, este silencio puede ocurrir solo minutos antes de que una tormenta toque tierra. Debido a que muchos de esos tornados se forman de noche y en terrenos boscosos y montañosos que los ocultan del radar, esa breve quietud puede ser una de las pocas señales naturales que la gente recibe. Básicamente, es el punto en el que la estructura de la tormenta se está compactando.
Lo notarás justo antes de que comiencen los vientos severos o la rotación, y eso es todo. Si aún no estás listo para salir de YouTube, ponte cómodo y mira nuestro video relacionado, 25 eventos extraños que desafían toda lógica. Es una lista de eventos reales y verificados que te hacen cuestionar la mayoría de las cosas que antes creías posibles. Creo que te va a encantar. Ese enlace aparecerá más o menos por aquí. Muchas gracias por ver y nos vemos pronto. Cuídense.